Dentro del doctorado en Ciencias de la Educación, impartido por la Universidad de Santander, en esta materia, que es la planeación didáctica y operaciones de modelos por competencias, impartido por la doctora Angélica García Enríquez, presentamos el modelo por competencias de la UNESCO. La maestra Ana Karina Sandoval Rosas y un servidor, el maestro Jehú Iván Tapia Tecillos. Primero hay que empezar con el concepto de competencias, que es un pilar fundamental en el desarrollo curricular y el incentivo tras el proceso de cambio de la educación. Nos dice la UNESCO que en una competencia es el desarrollo de las capacidades complejas que permiten a los estudiantes pensar y actuar en diversos ámbitos. Consiste en la adquisición del conocimiento a través de la acción, resultado de una cultura de base sólida que puede ponerse en práctica y utilizarse para explicar qué es lo que está sucediendo. En resumen, una competencia es aquella eh, parte de habilidades, de conocimientos, de actitudes, por eso habla de algo complejo, ¿sí? De capacidades complejas, que van a ayudar al joven estudiante o a la persona que está adquiriendo esas habilidades a realizar sus actividades en su vida diaria y en su vida laboral. Realmente tiene que ser entonces algo que sea significativo para la vida del estudiante. El enfoque por competencias es muy importante, ya que tiene que ser, dice la UNESCO, el principio organizador del currículum. Es decir, cuando se haga un mapa curricular de cualquier curso, realmente se tiene que pensar en trasladar lo que existe en la vida real, en su vida diaria, en la vida profesional, en lo que está sucediendo en el mundo laboral hacia el aula. Tenemos que prepararlos entonces para algo. No se trata de preparar por preparar o simplemente transmitir un conocimiento por transmitirlo. El proceso de transmisión no es el objetivo, sino el objetivo es preparar o formar a una persona en todos sus ámbitos para que, en todas sus dimensiones, para que realmente pueda aplicar o pueda desenvolverse en una vida laboral y personal. Entonces, se trata de dejar atrás la idea de que el diseño curricular se lleva a cabo simplemente con la transmisión o la reproducción de un conocimiento teórico en el cual ellos tienen que memorizar hechos, memorizar fechas, memorizar cosas, sin entender y sin que tenga realmente una aplicación real en su vida. La UNESCO nos habla de 7 saberes fundamentales que son básicos para el futuro de la educación, ¿sí? Y que cualquier sociedad, en cualquier cultura, sin excepción, para evitar el rezago, ¿sí? Y para evitar quedarse atrás, no tienen que rechazar el uso de estas reglas. Son principios básicos que deben de regir y que son aplicables a cualquier situación sociocultural de un pueblo. ¿Sí? No importa su riqueza, no importa nada. Son principios que pueden ser aplicables en cualquier ámbito educativo. Estos 3 principios son los que vemos enlistados aquí. Número 1, la ceguera del conocimiento, el error y la ilusión. Número 2, los principios de un conocimiento pertinente. Número 3, enseñar la condición humana. Número 4, enseñar la identidad terrenal. Número 5, enfrentar las incertidumbres. Número 6, enseñar la comprensión. Y número 7, la ética del género humano. Esas son las 7, las cuales iremos desglosando una por una. La número 1 nos dice, la ceguera del conocimiento, el error y la ilusión. Es muy diciente, dice la UNESCO, el hecho de que la educación, que es la que tiende a comunicar los conocimientos, permanezca ciega ante lo que es el conocimiento humano, sus disposiciones, sus imperfecciones, sus dificultades, sus tendencias, tanto al error como a la ilusión. Y no se preocupe en absoluto por hacer conocer lo que es conocer. ¿Qué significa esto? Bien,
La ciencia, a lo largo de la historia humana, ha tomado como verdades tácitas muchas cosas que conforme ha ido avanzando la ciencia, se han dado cuenta que no eran reales, que no eran verdades, que estaban equivocadas, que eran incompletas o que eran aplicables solo hasta ciertas partes y que no tenían el todo. Bien, en cada punto, en cada área de conocimiento humano, ha existido esto. Pongo como ejemplo el modelo atómico, algo que es tan sencillo como tratar de explicar lo que es la materia. ¿Sí? A lo largo de la historia de la humanidad ha habido diferentes modelos atómicos, los cuales en un principio Dalton decía que el átomo era indivisible. Y de hecho la palabra átomo significa indivisible. Hoy nos damos cuenta de que no es así, que no es una partícula fundamental el átomo, sino que el átomo está formado por partículas. Después viene el descubrimiento de la electricidad y se tiene que introducir otras partículas y luego hay que explicar cómo están compuestas o acomodadas esas partículas, cómo interaccionan entre ellas y se van creando diferentes modelos atómicos. Y que en cada tiempo y en cada época se dan como leyes y como verdades algunos enunciados y algunas cosas que más adelante se han desechado. Esto no quiere decir que no sean verdades o que no sean realidades que se han observado, sino que no explican el todo. Hoy en día el concepto de átomo es muy diferente a lo que estaba antes y además es un concepto que está en constante evolución. Y así, si nosotros hablamos en cualquier ámbito humano, nos vamos a dar cuenta que la ciencia en cierto punto sabía y decía y declaraba que algo era de tal manera, pero nos damos cuenta que no. Es decir, el conocimiento humano está lleno de errores, está plagado de errores. Y cada vez nos vamos dando cuenta de que esos errores se van corrigiendo y que siempre tendremos que ir corrigiendo esos errores. Ahora es cuando entendamos esto, podemos realmente decir con claridad aquella famosa frase del filósofo que decía, yo solo sé que no sé nada. Porque entre más nos vamos adentrando en un área de conocimiento, entre más nos vamos especializando en cierta área del conocimiento, nos vamos dando cuenta que nos hace falta mucho, que hay muchísimas cosas todavía por explicar, que hay muchísimas cosas que todavía no entendemos y que tenemos que corregir. Es importante que cuando nosotros estamos que todos nosotros los que estamos en el área de la educación consideremos que podemos corregir y que el conocimiento que tenemos no es la verdad absoluta. Uno de los errores que a veces los que estamos en esta área de la educación cometemos es ese, creer que nosotros tenemos la verdad absoluta. Y esto realmente, cuando hablamos del área del conocimiento humano, no existe. No hay una verdad absoluta como tal. ¿Sí? Al ser seres humanos falibles, nuestro conocimiento es falible y es mejorable. En efecto, dice la UNESCO, el conocimiento no se puede considerar como una herramienta ready-made, o sea, ya está hecha, ya está aquí, esto es, así es, no se puede cambiar, así se tiene que utilizar. Que se puede utilizar, dice, sin examinar su naturaleza. Todo conocimiento está sujeto a la crítica o debe de estar sujeto a la crítica. Todo conocimiento debe estar sujeto a la mejora, a la evaluación. ¿Sí? El pensamiento crítico es muy importante en todas las áreas del conocimiento humano. Nos sigue diciendo este principio que el conocimiento del conocimiento, es decir, darnos cuenta que ese conocimiento es mejorable y que puede ser falible, debe aparecer como una necesidad primaria para que nuestros sistemas educativos vayan evolucionando y vayan mejorando cada vez más. Nos dice entonces que el conocimiento debe aparecer con una necesidad primera que servirá o que serviría de preparación para afrontar los riesgos permanentes del error y de ilusión que no cesan de parasitar la mente humana.
¿sí? Tratar de armar cada mente en un contexto vital para la lucidez. Ahondando un poquito más en esto, ¿sí? Tenemos que entender que el conocimiento, así el conocimiento es algo vivo, ¿sí? Y que realmente tiene que evolucionar y que tiene que cambiar y que hay partes del conocimiento que tienen que morir para dar paso a conocimientos nuevos, a conocimientos que realmente estén contextualizados en el contexto actual. Y así como va cambiando los seres vivos a través de las edades, así también tiene que ir cambiar el conocimiento. Siempre hay un riesgo permanente de que estemos equivocados. Hay un riesgo permanente de que el conocimiento humano tenga un error. Y debemos de borrar la ilusión de que tenemos la verdad plena y absoluta. Es necesario, dice la UNESCO, introducir y desarrollar en la educación el estudio de las características cerebrales, mentales y culturales, del conocimiento humano, de sus procesos y modalidades, de las disposiciones tanto psíquicas como culturales que permiten arriesgar el error o la ilusión. Realmente no es lo mismo enseñar matemáticas a un contador que enseñar matemáticas a un ingeniero. Aun cuando la suma, la resta, la multiplicación y la división son operaciones básicas y se hacen igual, y las tablas de multiplicar son las mismas, y los resultados de 2 más 2 es el mismo exactamente en un campo de aplicación que en otro, el proceso de enseñanza debe ser diferente. Debe estar contextualizado a la aplicación real que van a tener estos conocimientos dentro de los diferentes campos de aplicación, dentro de los diferentes alumnos que tenemos. Es por eso entonces que hay que estudiar las características de nuestros grupos, de nuestras culturas, de nuestras sociedades, para poder diseñar nuestros currículums. Es muy común que muchos sistemas sean copiados o tomados de otros sistemas sin tomar en cuenta estas cosas. Por eso es que muchas veces los modelos educativos no funcionan, porque fueron tomados de otros que se diseñaron en un contexto diferente, se diseñaron en una posición cultural diferente, se diseñaron en una posición económica, social y política diferente. ¿Sí? Entonces es importante que el diseño de currículum, que el diseño de las competencias que se van a aplicar en el aula sean reales y contextualizadas a la situación propia de donde se va a aplicar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. El punto número 2 nos dice o habla de los principios de un conocimiento pertinente. Evolucionando y hablando un poquito más de lo que hablaba el punto número 1, ahondando y yendo más allá, nos dice que existe un problema capital aún desconocido. ¿Cuál es el de la necesidad de promover un conocimiento capaz de abordar los problemas globales y fundamentales para inscribir allí los conocimientos parciales y locales? Lo que hablábamos de la contextualización, pero no solamente de la contextualización de la persona a la cual vamos a enseñar, que es muy específica, muy particular, sino tenemos que hablar del contexto de nuestra sociedad también. Vivimos en un mundo globalizado en el cual hay muchas tendencias, en el cual hay mucha generación de conocimiento, en el cual las tecnologías de la información y todas las tecnologías en las áreas de la ciencia y del conocimiento permiten que el conocimiento vaya evolucionando y que vaya cambiando, como decíamos hace un momento, y que vaya teniendo diferentes aplicaciones en muchas áreas dependiendo del lugar en el que se esté. Y aunque realmente no conozcamos o no sea esa aplicación la que está directamente en nuestra sociedad, existen muchas aplicaciones dentro de la globalización, dentro de nuestra Tierra, ¿sí? De nuestro planeta y todas las diversas sociedades que en él existen. Y es importante que sí, que nuestros programas estén diseñados, ¿sí? Con miras locales
parciales, ¿sí? Viendo eso, pero apuntando también hacia un futuro, apuntando hacia lo que es la realidad de nuestro planeta, apuntando hacia ir más allá, que permita que seamos agentes de impulso para la evolución del conocimiento humano. Esto nos dice que la supremacía de un conocimiento fragmentado existe en nuestra sociedad. ¿Sí? Son muchas partes, muchas piezas, como un rompecabezas, en donde, según las disciplinas, estas impide a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades. ¿Sí? A veces nos enfocamos mucho en una pequeña parte de mi realidad local sin ver lo que es la sociedad global y desvinculamos esto. ¿Sí? Y nos encerramos en un globo, en una burbuja. Por lo tanto, dice, se debe dar paso a un modo de conocimiento capaz de aprender los objetos en sus contextos, sus complejidades, sus conjuntos, pero también es necesario desarrollar la amplitud natural de la inteligencia humana para ubicar todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto de esos contextos. Es necesario enseñar los métodos que permitan las partes y el todo dentro de un mundo tan complejo como el que estamos viviendo. Es complicado, sí, pero los diseños curriculares tendrían que ser así. Nos dice la UNESCO que tendrían que ser tomando una pequeña parte, pero teniendo en cuenta que esa pequeña parte es parte de un todo, ¿sí? Es parte de un mundo, ¿sí?, en el cual tiene que encajar esa pequeña parte. Bien, el punto número 3 nos dice que tenemos que enseñar la condición humana o tomar en cuenta esta condición. El ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. Es esta unidad compleja de la naturaleza humana la que está completamente desintegrada en la educación a través de las disciplinas y que imposibilita aprender lo que significa ser humano. Muy pocas veces se diseñan los mapas curriculares tomando en cuenta una transversalidad, que realmente haya una cohesión y una relación entre todos aquellos contenidos que están en ese mapa curricular. Definitivamente, o sea, tenemos que dividirlo en partes porque existen personas que son especialidades en ciertas partes y que van a transmitir esto y por eso tenemos materias, pero esas materias no deben de ser desintegradas, deben tener una cohesión para formar parte de un todo. ¿Sí? Nos dice la UNESCO que hay que restaurar la manera en que cada uno, donde esté, tome el conocimiento y conciencia al mismo tiempo de su identidad compleja y de su identidad como parte de un grupo, como parte de una sociedad. ¿Sí? Y tomar en cuenta todas estas dimensiones que forman al ser humano. ¿Sí? Es bastante ambicioso lo que dice la UNESCO, pero es una realidad. Es algo que si se lograra sería algo excelente. El cuarto punto nos habla de enseñar la identidad terrenal. En lo sucesivo dice, el destino planetario del género humano será otra realidad fundamental ignorada por la educación. El conocimiento de los desarrollos de la era planetaria que van a incrementarse en el siglo XXI y el reconocimiento de la identidad terrenal que será cada vez más indispensable para cada uno y para todos, deben de convertirse en uno de los mayores objetos de la educación. El análisis histórico que nosotros hacemos de la situación en cualquier área de conocimiento humano es muy importante. Es muy importante que nosotros podamos tener la capacidad de voltar hacia atrás y de ver qué es lo que está sucediendo, de qué es lo que pasó, aprender de nuestros errores, como decíamos en los puntos anteriores, aprender de que el conocimiento humano es falible y
quitar la ilusión de, de que tenemos la verdad absoluta. Y es muy bueno poder ver hacia atrás, pero también nos dice que es importantísimo ver hacia adelante. No solamente hacia atrás, sino hacia dónde vamos. Es muy importante saber de dónde venimos, pero también tenemos que saber hacia dónde vamos. Y nuestros currículos entonces también tienen que ser diseñados para generar esa expectativa, para que el alumno esté preparado para lo que va a venir, para lo que va a suceder, para lo que puede ser. Generalmente, los programas educativos nos encerramos mucho. Yo lo puedo ver en el área de educación tecnológica, que es en la cual me desarrollo. Hoy en día, ya no tanto es ver al futuro, porque ni siquiera vemos al futuro. A veces no vemos ni siquiera el presente, la realidad de lo que ahorita está sucediendo en la industria y nos quedamos enseñando técnicas, procesos y pasos que si bien es cierto son fundamentales, pero se hacían hace 40 años o así se hacía hace 50, 40 años, cuando hoy en día, ya no hablemos del futuro, sino hoy en día la realidad en la industria es otra. Enseñar matemáticas, por ejemplo, y prohibirles a los jóvenes sacar una calculadora, salvo cierto, esto es muy debatible, ¿verdad? Pero salvo ciertas operaciones fundamentales, pero la realidad es que ya en cualquier lado podemos tener una calculadora. Ya no se trata de aprenderse las tablas, ya se trata de otro tipo de manejo matemático. Antes era muy difícil que alguien tuviera una calculadora. Hoy en día todos tienen una calculadora, en relojes, en celulares, en las televisiones inteligentes, en todos lados hay calculadoras. Entonces, realmente tenemos que ir adaptando nuestros diseños curriculares para ver hacia el futuro, para servir en el presente y para ver al futuro, prepararles para estos cambios que tanto están sucediendo en este mundo que va avanzando a pasos agigantados. Es pertinente enseñar la historia de la era planetaria que comienza con la comunicación de todos los continentes en el siglo XXI, nos dice la UNESCO, y demostrar y mostrar, perdón, cómo se volvieron intersolidarias todas las partes del mundo, sin por ello ocultar las opresiones y dominaciones que han asolado a la humanidad y que aún no han desaparecido. Lo que decíamos, aprender de nuestros errores y prepararnos para el futuro. Hay que señalar, dice la UNESCO, que es muy importante señalar la complejidad de la crisis planetaria que se enmarca desde el siglo XX, ¿sí? Mostrando que todos los humanos, confrontados desde ahora con los mismos problemas de la vida y de la muerte, viven en una misma comunidad de destino. Tenemos que pensar que somos parte de una sociedad que va caminando hacia algo. Tenemos que pensar que somos parte de una sociedad que va yendo hacia algo y ese futuro como sociedad tenemos que empezar no preocuparnos, a ocuparnos de él a través de nuestros alumnos. Aun cuando nosotros no lo vayamos a vivir, nuestros alumnos sí, nuestros hijos sí, nuestros nietos sí. Entonces hay que preparar a las futuras generaciones desde este momento. Por mi parte es todo. Los siguientes puntos los veremos con la maestra Ana Karina.